Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bendecido sea el nombre del Señor Todopoderoso. En primer lugar, esta carta fue escrita por un hombre de Dios llamado Juan. Se le llama Juan el Apóstol. No Juan el Bautista, sino Juan el Apóstol. Juan el Apóstol, como ya todos sabemos, pertenecía al grupo de los 12. Y no solamente pertenecía al grupo de los 12 apóstoles, sino que pertenecía al grupo más cercano de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, de los tres del círculo más íntimo de Jesús. Esta carta salió de la pluma de Juan. En primer lugar, hay que mirar en qué fecha fue escrita esta carta. Se deduce la mayoría, el 95%, que esta carta fue escrita en el año 80 o 85. Repito, en el año 80 o 85. Los teólogos ahí están, todos calculan 85, 80, algunos dicen que hasta el año 90. Pero bueno, vamos a quedarnos entre el año 80 o 85. Si Juan Tío Enrique le escribió esta carta en el año 80 o 85 y fue llamado por Cristo a los 20 años, aquí Juan era un hombre muy anciano. Nos encontramos con un hombre entre 100, pero que es muy fácil que tuviese 105 o 106 años ya Juan, ¿eh? Pero aparte de los años que él tenía, él, gracias a Dios, por la gracia de Dios, Dios le permitió no padecer, o mejor dicho, no morir en las persecuciones que murieron los demás, porque Dios tenía un plan para con él. Eso era una bendición y eso era una carga. ¿Qué carga fue? Pues que pasó por muchas persecuciones, y se calcula que tendría el cuerpo maltrecho de las cicatrices, de las cárceles, de las persecuciones y de las cosas que pasó. Cuando escribe esta carta Juan, ya no vivía ninguno de los apóstoles. Todos habían partido. Todos habían muerto, hermano, de mala muerte. Era el último de los 12 que quedaba, era Juan. Entonces os podéis o podemos suponer que Juan en este momento, cuando hablaba, era, digamos, mirado, respetado, admirado, considerado por todos, porque era lo último que les quedaba de los 12 apóstoles, Juan. Juan, cuando se pone a hablar, no se pone a hablar de cosas opinables o cosas discutibles. Se pone a hablar de cosas ciertísimas, ciertas. Y lo primero que hace Juan es lo siguiente. Dice Juan que él hablaba lo que había oído. Él era testigo. Uno de los requisitos para ser apóstol en aquel momento es que tenía que ser testigo de la vida de Jesús, completa, desde el nacimiento de Juan el Bautista hasta la resurrección. Y él dice que es testigo, y dice, yo he oído. No dice que me han contado, he oído yo he oído. Eso le da credibilidad al testigo, ¿no? Que se pone a testificar algo, no que ha oído, a otros, de unos a otros, sino que él ha sido testigo, que ha oído, él personalmente la ha oído. Y esa credibilidad aumenta y se agranda cuando dice, no solamente lo he oído, lo he oído y lo he visto. Y luego dice, y no solamente lo he oído y lo he visto, lo he contemplado.
Y luego agrega, y lo he palpado. He oído, he visto, he contemplado y he palpado. Creo que con eso nos muestra que es fiable el testigo, ¿de acuerdo? ¿Qué has oído y qué has hablado, Juan? Y dice lo siguiente, que en él, que la vida eterna estaba en el Dios Padre. La vida eterna estaba en el Dios Padre. Oculta, nadie la sabía, nadie la conocía. Y la vida eterna fue manifestada por medio del Dios Hijo. Y ahí podemos citar Juan 1,14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La vida eterna fue manifestada, exteriorizada a las personas por medio de la segunda persona de la Trinidad. Para manifestar la vida eterna no escogió a ningún siervo, Dios, sino que el propio Dios es el único cualificado y preparado para hacer la manifestación de Dios. Dice la Escritura en Juan 1 que a Dios nadie le ha visto jamás, sino el unigénito del Padre que le ha dado a conocer. ¿No es eso? O sea que la manifestación de Dios, señores, ¿sabéis quién la dio? Dios. Porque no había un hombre preparado ni equiparado para poder manifestar la grandeza que tenía Dios. Y entonces, la segunda persona de la Trinidad, y ahora aprovecho porque viene de camino, a veces decimos, y Dios se hizo hombre. Yo entiendo cómo se dice, pero no es correcto. Porque en la palabra Dios abarca los tres. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los tres no se encarnaron. Se encarnó uno solo, la segunda persona de la Trinidad. Lo correcto es decir, la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. Amén. Y no Dios se hizo hombre, en que sabemos todos que la segunda persona de la Trinidad era Dios. Y es Dios. Bendecido sea el Todopoderoso. Amén. Seguimos hablando. Dice que la vida eterna se hizo audible, se hizo palpable. En un tiempo ni era audible ni era palpable. Y en la persona de Cristo, la vida eterna se hizo audible y palpable. Eso, no sé si estamos entendiendo. O sea, la vida eterna que era invisible se hizo audible y palpable. En la persona de Jesús. En ningún profeta se hizo audible y palpable. Por eso los profetas hablaban de la vida. Pero Jesús no hablaba de la vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Los hombres de Dios hablaban del camino, pero Jesús no dijo, yo hablo de un camino. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, es que en él estaba la vida. Y dice Juan 1, y la vida era la luz de los hombres. Y la vida era la luz de los hombres. O sea, la luz es lo que manifiesta la vida. La vida eterna comienza, ¿cómo comienza? ¿O cómo se recibe? Por la iluminación, César. La vida eterna comienza por la iluminación y, por así decirlo, y termina con el sustento. Yo soy el pan de vida. Pero todo eso estaba en Jesús. Y Juan, el apóstol, dice, en él estaba la vida estaba en Dios, y la vida fue manifestada. Y yo os predico lo que he oído, lo que he visto, lo que he palpado y lo que he contemplado. Contemplar es mirar con detenimiento. A veces yo le digo, tú le dices a tu mujer, he visto a fulano, me ha parecido ver al fulano en el mercado, porque me he cruzado con él, me ha parecido, seguro, bueno, me ha parecido, porque ha sido, digamos, un vistazo. Pero Juan no habla que fue un vistazo. Dice, lo he visto, y luego dice, lo he contemplado. Y contemplar una cosa es mirar con detenimiento. Contemplar es estudiar lo que miras.
Contemplar es observar lo que miras. Eso es contemplar. Y Dios nos ayude, hermanos, a contemplar. Porque la santificación, y ya aprovecho que no es mi tema esta noche, viene contemplando a Jesús por medio de la palabra. Y algunas personas la santificación, ¿sabes? Para conseguirla, lo que hacen es mandar a hacer cosas y prohibir hacer cosas. Por medio del legalismo, prohibiendo y mandando, quiero hacer al pueblo santo. Y el pueblo no se hace santo porque le mandes o porque le prohíbas. Se hace santo cuando medita, cuando mira, cuando estudia, cuando contempla a Dios por medio de la contemplación, del estudio y de la meditación. Y eso está escrito en 2 de Corintios. Que nos transformamos, si no. Pero hay gente que no, hay gente, ese es un tema importante. Cómo conseguir en el pueblo de Dios la santificación. El método que se usa, hay un método legalista y hay un método de pura gracia. Pero ahí no vamos a entrar en esta noche. Ahora Juan dice, y eso os anunciamos. Vamos a ir despacio, que todavía no hemos entrado. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Qué es lo que me anuncias? ¿Qué es lo que me dices? ¿Qué es lo que me comunicas, Juan? Te comunico lo que he visto. ¿Qué autoridad, Yo no. Yo te comunico lo que he leído o lo que he recibido por fe. Pero Juan tenía una autoridad, claro, una autoridad de lo que era apóstol. Yo te comunico, y te das cuenta, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Pero, ¿qué es lo que me anuncias? Lo que he visto y lo que he oído, ¿de quién? De él. Juan, sabéis que estuvo 3 años largos con Jesús. Pero ahora surge la pregunta en el versículo 3, ¿para qué? ¿Para qué anuncias el mensaje, Juan? Ahí vamos a ir despacio. ¿Para qué lo anuncias? Ahí me llamó la atención eso. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. Yo pensaba que el mensaje se anunciaba para que tengan salvación, Enrique. Juan no dice eso. Juan dice comunión. Os predico y os anuncio para que tengáis comunión. Pues yo pensaba que yo predicaba para que tuviesen salvación. Y Juan dice, no, para que tengan comunión. Vamos a ir despacio. Antes de conocer a Cristo yo era enemigo. Y lo primero que ha hecho Cristo por medio del sacrificio que ha hecho, reconciliarme, ¿sí o no? Mientras no me reconcilia, no puedo ser salvo. Lo primero que hizo el pecado, ¿sabéis qué hizo? Es separar, ¿sí o no? Separar. Y lo primero que hace el sacrificio de Cristo, ¿qué es? Acercarnos, ¿sí o no? Entonces, la salvación, Juan la llama comunión. Dice que siendo enemigos fuimos, César, reconciliados, ¿no? Por medio del sacrificio de Cristo. ¿Y qué hizo? ¿Y qué dice la Biblia en muchos textos? Que el pecado nos separa, hace división, ¿sí o no? Y ahora yo pregunto, ¿cuántos tenemos en la iglesia que dice que son salvos y no tienen comunión? Jesús dice en Juan 15, vosotros sois los pámpanos, ¿no dice eso? Y yo soy la vid. Y el pámpano, a estar unido a la vid, extrae la savia de la vid, ¿sí o no? Y tiene vida. Pero un pámpano que no está unido a la vid puede tener vida. Es que Juan pone la comunión al mismo nivel que salvación. Y salvación, comunión. Os predico para que tengáis comunión. Pero ahora surge un tema. Comunión, y ahora me surge otra sorpresa que me llamó la atención. Para que tengáis comunión con nosotros, ¿cómo con ellos? Vamos a aclarar esto.
Tú me predicas el Evangelio para que tenga comunión con Dios. No, no. ¿Cómo que no? Que no. Yo te predico el Evangelio para que tengas comunión con nosotros, con nuestra doctrina. Y nuestra doctrina te une a Cristo. Hay un punto muy importante que hay que aclarar, ¿eh? No hay sucesión apostólica, César, pero sí hay sucesión en el mensaje. Jesús dijo en Juan 17, Padre, no te ruego solamente por estos, te ruego por la palabra, por aquellos que han de creer por la palabra de estos. Si yo no me uno a la doctrina de los apóstoles, ¿puedo ser salvo? No. Los apóstoles me predican que Cristo es Dios, no, que Cristo ha muerto por mí, que Cristo ha resucitado, y cuando me predican todas esas verdades, y creo yo de corazón y de verdad, y acepto y recibo, tengo comunión con ellos en el sentido que tengo comunión con lo que ellos han enseñado. Y lo que ellos me han enseñado, ellos me ponen en comunión con Dios. Ahora voy a leer el texto despacito. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y en Efesios dice, ¿no? Efesios 2, que nuestro fundamento, estamos cimentados en el fundamento ¿qué? De los apóstoles, ¿no? De su doctrina. Ahora hay algo importante. No hay sucesión. Coge la frase que es importantísimo esto, ¿eh? No hay sucesión apostólica. Me refiero a la doctrina. Yo no voy a entrar al detalle si ahora hay apóstoles o no los hay. Pero sí que todos estamos de acuerdo que en que los haya ahora, que no digo yo que los haya, en que los haya ahora, ya no son como estos, porque no tienen autoridad como estos, porque esto era la Biblia andando, ¿sí o no? Ningún hombre puede escribir una carta y decir que nos sometemos a esa carta, porque ya está, esto está completo. No se puede ni quitar ni añadir. Entonces no aceptamos a nadie con la autoridad de estos. Estos nos enseñan. Y al recibir la enseñanza de ellos, tenemos, Enrique, comunión, contacto, relación con la enseñanza de ellos. Porque lo importante no es el mensajero, es la enseñanza que trae. Y ahora vamos a aplicar esto a nosotros un poquito, y dejemos ahora de esto. Imaginaros a un pastor en cierta iglesia, que la iglesia dice, estamos muy contentos con el pastor, es muy amable, es muy simpático, es muy cariñoso, es muy gitano, es muy para acá, es muy para allá. Pero están en contacto, Enrique, y en relación con el hombre, con el instrumento. Pero sin embargo, con lo que está enseñando, que está enseñando una sana doctrina, por ejemplo, contra la ira, contra el pecado, contra la mentira, contra la estafa, contra la crítica, muchos de la iglesia no están recibiendo el mensaje. Están recibiendo al mensajero porque tiene un buen testimonio, pero no el mensaje. Y pregunto, ¿la vida eterna está en el mensaje o en el mensajero? En el mensaje. Entonces, ¿qué adelantamos? Que la iglesia te acepte y te reciba y te reconozca. Eso es una parte importante, pero no es todo. Tienen que recibir el mensaje que das. ¿Sí o no? Claro. Porque si no reciben el mensaje que das, Señor. el pastor que tenemos es muy bueno, ¡oh, qué maravilloso! Pero ha predicado, por ejemplo, contra la crítica. Te han escuchado el mensaje con textos bíblicos contra la crítica. Y la iglesia sigue criticando y ninguno acepta el mensaje. Tienen comunión contigo, con el mensajero, no con el mensaje. Señor. Y lo que me une no son los instrumentos, los apóstoles, era el mensaje, era la enseñanza.
Por eso recalco por tercera vez que no hay sucesión apostólica. Hay sucesión en el mensaje, que ahora se está predicando, o debemos predicar, ¿qué? Lo que la Biblia dice. Y cuando un hombre de Dios predica lo que la Biblia dice, está predicando lo que los apóstoles decían, ¿no? Y Pablo dijo esto, y Pedro dijo esto, y Juan dijo esto, ¿no ves? Estás enseñando que el contenido, la enseñanza del mensaje. Por eso dice Juan el apóstol: os anunciamos para que tengáis comunión con nosotros, conmigo, con la enseñanza que yo tengo, porque la enseñanza que yo tengo no es mía, es la que he oído, es la que he visto, es la que he palpado. Esta es la enseñanza, el contenido. Y os anunciamos esta enseñanza para que tengáis comunión con nosotros. Pero ¿cómo voy a tener contigo comunión, Juan, si has muerto hace miles de años? No hace falta, machaco, que tengas comunión conmigo, sino con la enseñanza que yo te he dejado. Y aceptar y recibir la enseñanza de Juan, tengo contacto y relación con la enseñanza de Juan. Y Juan me enseñó no cosas opinables. Dice Juan: yo te he enseñado lo que he oído de Jesús. Y te he enseñado lo que he visto de Jesús. Y te he enseñado lo que he contemplado de Jesús. Y te he enseñado lo que he palpado de Jesús. El contenido de mi enseñanza no es especulación. No es lo que opino, no es lo que digo, no es lo que pienso. Es lo que he oído de él. Y yo, a recibir esa enseñanza, a recibirla, a abrazarla, tengo la vida eterna. ¿Cuántas personas hay que están en el culto, hermanos, y no han recibido, tío Enrique, la enseñanza de los apóstoles? No la han recibido. Y ahora va un pastor a la iglesia, es amable, es cariñoso, hay enfermo en los hospitales, no sale el pobrecito de los hospitales y se gana la simpatía de todos. Tienen comunión con el mensajero. Pero, tío Enrique, tienen comunión con la semilla que tú has sembrado. La que da el fundamento es la semilla que tú has sembrado. Pero claro, como tú has guardado un buen testimonio ante la iglesia, has sido cariñoso, simpático, amable, y un buen testimonio has dado, pues tienen, digamos, cierta simpatía contigo. Pero el tema es, tienen cierta simpatía con el mensaje que tú has enseñado. Entonces, el fundamento, hermanos, debe ser con el mensaje. No hay, hermanos, para tener comunión con las personas divinas, es necesario tener comunión con los apóstoles. Todos los que reciben el testimonio de los apóstoles tienen comunión con el Padre y con el Hijo. ¿Dónde lo pone? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, con Jesucristo. Primera de Juan 1:3. Y ahora me pregunto yo, ¿estoy siguiendo yo la doctrina de los apóstoles? Que el Señor nos guarde. Vamos a otro tema ahora, siguiendo la carta, hermanos. Hemos dicho la comunión. Requisitos para tener comunión con Dios. Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído. Qué bonito, Dios mío. Este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. No el mensaje que he pensado. No. Juan 1:5. Primera.
Este es el mensaje que hemos oído. ¿De quién? De Él, de Jesús, lo he oído. O sea, te voy a enseñar lo que he oído de Él. Voy a aprovechar esto. Cada uno administra bajo el espíritu que te administra. Te administra un problema, te administra unas circunstancias, te administra una raíz de amargura, o te administra el Espíritu Santo. Ten cuidado con la semilla que echo o que echas. No toda la semilla que yo he echado es de Dios. No sé si tú puedes decir, pues yo no puedo decirlo. No toda la semilla que he echado es de Dios. Cada uno administra bajo el espíritu que ha sido administrado. Y a veces en mi carga me administra César mis circunstancias, mis problemas, mis complejos, mi cultura, un sinfín de cosas. Pero Juan dice, no, yo te lo digo. ¿Y qué me dices, Juan? Este es el mensaje que hemos oído, y lo que he oído te anuncio. ¿Y qué me anuncias, Juan? Te voy a anunciar algo profundo. La segunda vez que voy a dar, madre mía, la segunda vez que voy a dar la definición de quién es Dios. En el Evangelio según San Juan, tío Enrique, Juan el apóstol dice, el escritor dice que Dios es espíritu, ¿no? Y aquí dice en la carta el mismo autor que Dios es luz. No dice que tiene luz, dice que es luz. Y como Juan hablaba y concretaba, esta palabra la digo yo mucho a mi mujer, habla y concreta. Juan hablaba y concretaba, ataba. Dios es luz, pero no se calla, no. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Pues en mí sí que hay tiniebla. En mí hay tiniebla. Y en David, que era la lámpara de Israel, hay tiniebla. Dijo Señor Jehová, alumbra mis tinieblas. Y Juan dice, en él no hay tiniebla. No solamente es luz, no. Es que en él no habita la tiniebla. Y en cualquier hombre de la Biblia grande, Abraham, Isaac, David, en su historia, ¿qué vemos? Mucha gloria, pero también si queremos buscar, encontramos tiniebla, ¿verdad? Pero Jesús fue la única persona que dijo, el príncipe de este mundo viene y él nada tiene en mí. Qué palabra, ¿verdad, tío Enrique? Él nada. Qué bonito. Jesús me dice, machaco, Satanás no tiene nada en mí. Y yo le digo, pues en mí sí, Señor. Lo siento. Perdóname. Yo no puedo decir lo que tú has dicho, porque sería una mentira. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Claro, entonces, y ahora surge el tema, hablando de la comunión, César, ¿para qué nos da la definición que Dios es luz? Qué sabio era. Perdón, qué dirección tenía más exquisita Juan el apóstol, escribiendo. Pues claro, si nos dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, eso implica que para tener comunión con el Dios que es luz, en mí no puede haber ningún pecado que no haya sido confesado. La persona que tenga un pecado, uno solo, no tres, uno, que no sea confesado no es salvo. Y si lo ha confesado y se ha arrepentido y en vez en cuando como humano cae y no lo confiesa, se le quita la comunión. Luego entramos ahí. ¿Por cuántos pecados Dios echó a Adán del huerto? Por uno. O sea, te Enrique, para que Dios no te deje entrar en el cielo no hace falta que cometas 2 pecados, tío, con uno te vale. Para que te cierre la puerta. Entonces, ¿qué hacemos? Confesarle todos nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo nos limpia no de un pecado, ¿verdad? Nos limpia de todos los pecados.
Por eso, si somos salvos por gracia. Si no, yo por lo menos no voy al cielo. Si no es por gracia, yo por lo menos no voy al cielo. Bendecido sea el Todopoderoso. No puede haber un pecado que no haya sido confesado. ¿Estamos de acuerdo? Dice, Juan explica los requisitos de la luz. Y dice que no puede haber ocultar ningún pecado puede estar ocultado. Y ahora leemos 8, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, aquí hay una separación que quisiera, César, que cogieses el punto. Habla pecado y pecados. Pecado habla de nuestra naturaleza y pecados de los actos que yo cometo. Y Cristo ha muerto por mis pecados y por mi pecado. Ha muerto por mí y por lo que hago yo. Porque yo soy peor que lo que hago. Así es. Si Cristo ha muerto solo por mis pecados, no soy salvo. Cristo ha muerto por mí. Porque hay pecados que no hago porque no puedo. Porque no tengo valor. Por lo que me puede acarrear. Pero Dios es testigo que lo tengo en el corazón. Por eso Cristo ha muerto por mí y por mis pecados. Porque yo soy peor que lo que hago. Lo que hago revela un poquito de lo malo que soy. Sí, señor, sin eso. Pero soy mucho peor que lo que hago. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, para ir abreviando, cuando me han predicado el Evangelio, debo en primer lugar creer, porque si no creo no me puedo arrepentir, ¿verdad? Pero cuando creo debo arrepentirme. Y arrepentirme es decir, al pecado no, y a Cristo sí. Arrepentirme es darle la espalda al pecado y la cara a Dios. ¿De acuerdo? Y cuando me arrepiento y acepto a Jesucristo, soy salvo. Y Él me ha perdonado como Dios. Y ahí se le llama el perdón judicial. Que me ha perdonado para siempre, César. Ese perdón ya no se repite. Dios me perdonó para siempre. Pero ahora surge otra pregunta. ¿Y esos pecados que cometo yo, por lo menos, después que me he convertido? ¿Dónde está? Primera de Juan, capítulo 2. Léelo si quieres, si tienes ahí. Verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Con el Padre es el perdón paterno. Está el perdón judicial, que Dios lo hace una vez para siempre, y está el perdón paterno, que lo necesito diariamente y continuamente, el perdón paterno, no el judicial. Cuando peco, la comunión se rompe, la posición y la relación no. ¿Entendéis eso, no? Tú a lo mejor te enfadas con un hijo tuyo y durante 4 o 5 días estáis muy serios. Se ha roto la comunión, la comunicación, pero él sigue siendo tu hijo y tú sigues siendo su padre. Claro. La posición no. El pecado corta la comunión. Y a cortar la comunión el espíritu se entristece. Y estoy apocado, y estoy triste, y estoy apagado. Pero por medio de la confesión, claro, y confesar implica reconocimiento.
reconozco el mal que he hecho, confieso el mal que he hecho, y cuando hago una confesión se restaura la comunión. ¿De acuerdo? Entonces concretamos. Está el perdón judicial, César, y está el perdón paterno. Y ahora hay un texto que quisiera leer. El 7. 1:7, 2:7. Sí, 1:7. Ciertamente de los ángeles dice... No, primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7, sí. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, que teniendo comunión con Él y andando en luz, necesito que la sangre de Cristo me limpie. ¿Te das cuenta? Sí, porque andar en luz no significa perfección. Muy bien. En la tierra. Yo ando en luz porque intento agradar a Dios. Y el estilo de mi vida es amar y respetar a Dios. Yo respeto el código de circulación, como norma. No tiene que ver que un descuido tenga y hoy quebrante el código una vez. Pero lo quebranto una vez por un descuido hoy. Y se pasan 6 meses y no vuelvo a quebrantarlo. Entonces soy un conductor que respeta el código de circulación, pese a mis deficiencias. O sea, que andar en luz no nos habla de estar impecables, perfecto, porque la santificación progresiva, mientras estemos en esta tierra, es un proceso, no es un logro. El logro será cuando tenga el cuerpo glorificado, ¿sí o no? Así es. Por eso dice, si andamos en luz. Y ahí no quiero entrar muy profundo. Aquel limpiado, César, léelo el 7 despacito. 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿A quién limpia? ¿A que anda en luz? No, Enrique, ¿tú dices eso? Es que al que no anda en luz, ¿para qué le va a limpiar? ¿Qué has hecho? He mentido esta mañana. Pero a la tarde miento igual. Y a la noche me voy de juerga. Entonces, ¿para qué te va a limpiar Dios? La mentira que has hecho esta mañana. ¡Me limpia a mí! Que como he mentido esta mañana, estoy todo el día en mi cuarto llorando y pidiendo perdón para no volverlo a hacer. A mí sí, a ti no. Porque yo peco, pero tú vives en pecado. Y porque yo soy de Dios y tú no lo eres. ¿Quién no es de Dios? El que vive en pecado, el que practica el pecado. Y el que es feliz pecando no es de Dios. No digo el que peca, porque yo peco. Yo peco, pero no soy feliz pecando. Pero tú sí puedes ser feliz pecando, no eres de Dios. El que sea feliz pecando no es de Dios. Yo no puedo. Yo como vosotros digo, hago cositas que no están bien hechas, Enrique. Y estoy todo el día triste. Y me pregunto, ¿por qué yo haciendo esta pequeñez estoy todo el día triste? Y tú, que has hecho 20 veces más que yo, estás tan contento. ¿Qué pasa? Sí, señor, sí, O sea, tú has hecho 20 veces más que yo, sí. Y yo he hecho comparación a lo que tú haces nada. Yo por esta pequeña cosa estoy amargado 15 días y tú estás tan contento que te comes un cordero. Y vamos, y voy a zanjar el tema, porque si no me meto mucho. Juan 15:1 y terminamos. El autor lo dice, el mismo autor. Léelo. Primera. No, San Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Amén. ¿A quién limpia? que lleva fruto. Al que lleva fruto. ¿Y al que no lleva fruto qué hace? ¿Lo limpia o lo corta? Corta. ¿Ah? ¿Qué se está haciendo? Al que no da fruto. ¿Limpiarlo? ¡No! Yo no puedo limpiar lo que Dios no limpia.
¿O puedo yo limpiar lo que Dios no limpia? El que lleva fruto lo limpiaré. O sea, el que lleva fruto está sucio, porque necesita que Dios lo limpie. Aclaremos. Es que esto parece que es un texto. El que lleva fruto lo limpiaré. ¿Por qué lo limpiará? Porque está sucio. Pero el que está sucio lleva fruto. Pero el que no lleva fruto, ¿qué hace? Lo corta y lo echa. Por eso hay un hermano que me ha dicho varias veces, y te contesto en público, hermano Abraham, cuando me lo decías me llenaba de gozo. Hermano, estoy muy mal, me esfuerzo pero no mejoro. Es porque llevas fruto, hermano, y tu deseo es agradar a Dios. Y mientras estés en esta tierra habrá una luz llamada la conciencia, que te indica las cosas donde fallas. Y eso te humilla y te hace llorar y te pone triste y te lleva a orar. Pero el deseo y la carga que tienes, el anhelo que tienes por agradar a Dios, eso es llevar fruto. Pero dice la Escritura que el que lleva fruto necesita que Dios lo limpie. O sea, que tú necesites que Dios te limpie no significa que no lleves fruto. Dios limpia, ¿no, César?, al que lleva fruto. Y en Primera de Juan, ¿qué dice? Que Dios limpia a aquel que camina en luz, ¿sí o no? Sí. Que Dios nos bendiga.